¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Estamos comenzando Panorama, como hacemos todas las semanas aquí en 24/7, canal de noticias, y vamos a hablar sobre dos temas que nos preocupan. Uno está relacionado con la cuestión previsional o los aspectos previsionales en una Argentina que está cambiando. Cuando mucho se habla acerca de las reformas que se avecinan, entre ellas también las modificaciones en la forma de establecer cuáles son los beneficios jubilatorios que pueden acceder quienes contribuyen al sistema jubilatorio en la Argentina. Pero vamos a hablar particularmente de lo que ocurre con las cajas profesionales. El caso de Neuquén es una de las poquísimas provincias, creo que son 2 o 3 en total en la Argentina, que todavía conservan cajas multiprofesionales. ¿Esto qué quiere decir? Una misma entidad concentra profesionales de distintas disciplinas. Y esto se está transformando en un problema, o se ha transformado en un problema ya, al punto tal de que uno de los colectivos más numerosos que tiene esa caja está planteando la decisión o la necesidad de escindirse para obtener una realidad más promisoria para quienes aportan a ese sistema, que son los abogados. Y vamos a hablar de este tema en un ratito más con Daniel Elías, que es un especialista en sistemas previsionales y es un asesor contratado por el Colegio de Abogados de Neuquén Capital, precisamente para elaborar o para armar una estrategia nueva, un diseño nuevo, una caja nueva que tenga como beneficiarios y como aportantes a los abogados de Neuquén. El otro tema está relacionado con la política fiscal. De alguna manera están íntimamente ligadas ambas cuestiones, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de previsión y estamos hablando de futuro. Mediato o inmediato, pero estamos hablando del futuro económico de los argentinos. Este jueves, en el Polo Tecnológico, hay una charla sobre expectativas y oportunidades que plantea la Argentina en tiempos de cambio, sobre todo desde el punto de vista del escenario fiscal. Cuando se está hablando muchísimo de este tema, no solamente por la carga que significa para el sector privado, sino también por la disputa política que hoy se da respecto de los fondos obtenidos a través de la política fiscal, sobre todo de la nacional. Y las provincias hoy están planteando que requieren más recursos y lo están haciendo el gobierno nacional. Un gobierno nacional que está cambiando esa matriz con la que se concibe la política fiscal de nuestro país, intentando la disminución de esa carga fiscal, mientras que las provincias están solicitando mayor presencia de fondos nacionales. En un momento que es interesante porque esta discusión no se había dado antes, el debate sobre los fondos coparticipables, quizás influenciados por la discrecionalidad de los aportes del Tesoro Nacional, que compensaba las apetencias jurisdiccionales. Hoy el escenario nacional indica que se retasean esos recursos, ergo la discusión hoy está planteada entonces, bueno, hay una carga fiscal que queremos que se distribuya de otra manera. Vamos a hablar con un especialista en este tema que te decíamos va a tener participación en esta charla programada para el jueves en el Polo Tecnológico de Neuquén. Fernando López Chiesa, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación a conversar sobre estos temas que siempre generan un debate interesante. El escenario hacia adelante es de optimismo, digamos, es de optimismo. ¿Y en qué tiempo, Fernando? Mira, es un debate interesante porque la idea es que esto sea algo optimista. Digo, se empezó con un plano, ¿cierto?, de reducción muy fuerte de lo que tuvo que ver con el gasto a nivel nacional. Ahora, un segundo plano, iríamos, ¿no es cierto?, a un proceso de reducción de impuestos y de reforma laboral para poder acompañar esto. Entonces, la nación ha hecho cierto esfuerzo, entonces ahora se está pidiendo también que ese esfuerzo se traslade un poco a los gobiernos provinciales y a las municipalidades, ¿no? Porque todavía la presión fiscal en las empresas pymes sigue siendo alta y entonces empezaría a gestarse, ¿no es cierto?, una competencia fiscal entre las provincias para ver a quién atrae
esas inversiones, ya sea grandes inversiones o medianas inversiones. Ujú. Ustedes hoy en la provincia tienen un crecimiento exponencial con todo lo que es el negocio de oil and gas, pero digo, no obstante eso, hay una carga tributaria, ¿no es cierto?, importante que afecta las decisiones de cada una de esas empresas. Ujú. Ahora, la necesidad de contar con recursos frente a un Estado nacional que ha dejado de lado las inversiones en obra pública, por ejemplo, también impacta de lleno en las gestiones subnacionales, en las gestiones de las provincias y de los municipios, que han salido a plantear la necesidad de que se coparticipe también o se devuelva de alguna manera aquella carga fiscal que no está contenida dentro de la coparticipación. Una discusión que se empieza a dar por estas horas y que antes estaba un tanto disimulada por, por la discrecionalidad de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. ¿Es, es factible que esta discusión cuaje? ¿De qué manera, Fernando? ¿Cómo lo ves? ¿Como una reforma de la coparticipación o como una continuidad de la discrecionalidad en las entregas de fondos por parte de Nación? Mira, yo pienso que en estas próximas horas y días va a estar llevándose adelante el CFI, este comité asesor de inversiones entre las naciones y las provincias, y el objetivo de esto tiene que ver, bueno, cómo empezamos a hacer este reparto, ¿no? Si esto no llegamos a un acuerdo, a un consenso, bueno, difícilmente se pueda plantear cuestiones que tienen que ver con esta reforma. Hoy en día el tema de la coparticipación es central. Vos pensás que la coparticipación está creada en la década del 80, ¿no es cierto? Y básicamente con parámetros socioeconómicos, ¿no es cierto?, de aquel entonces. Y que fue un acuerdo entre las provincias y que con la Constitución y la reforma del 94 se dijo, para modificar esto tiene que haber unanimidad de acuerdo con todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, hoy en día es muy difícil sostener la coparticipación como estuvo pensada tiempo atrás. Entonces, si no hay un acuerdo certero y seguro entre la nación y las provincias, va a ser muy difícil generar esta reforma fiscal que queremos y que efectivamente se reduzcan los impuestos, porque esto afecta en la competencia. Hoy en día vos pensás que todo lo que tiene que ver con las importaciones se está abriendo, estamos compitiendo con productos que vienen desde afuera, entonces se resulta muy difícil, ¿no es cierto?, poder equiparar localmente con productos tal vez del exterior. Hoy, sin lugar a dudas, impuestos sobre los ingresos brutos es uno de los impuestos, diría, más perversos y más arcaicos que hay, porque es un impuesto a las ventas, ¿no es cierto?, y que se aplica en cada una de las etapas de una cadena de producción. Imagínate que tenés una producción de madera hasta que llega a la silla y al consumidor final. En cada etapa, desde la tala, desde la producción, desde una producción mayorista, minorista, distribución, hasta llegar al consumidor final, al negocio local de cercanía, bueno, todas esas etapas tienen, ¿no es cierto?, ingresos brutos. Sumado, por ejemplo, a los regímenes de retención y de percepción anticipados. Entonces, ya los fiscos provinciales están recaudando antes de que ese hecho imponible se genere. Entonces, vos pensás que históricamente era el contribuyente el que le debía a las provincias. Bueno, hoy la situación es totalmente a la inversa, es las provincias las que le deben, ¿no?, a esos contribuyentes con muchísimos saldos a favor y sobre todo, ¿no es cierto?, con un freno importante en la recuperabilidad de ese capital de trabajo. Entonces, yo te diría que no hay prácticamente en ningún país, y sobre todo en lo que es LATAM, América Latina, un impuesto al IVA y un impuesto a cada una de estas etapas minoristas o a cada una de estas etapas de la cadena de producción, ¿no? Entonces, uno tendría que pensar que esta reforma tendría que apuntar a grabar solamente la venta minorista, la venta de la última etapa, ¿no es cierto?, para no trasladar toda la incidencia de esos impuestos, ¿no es cierto?, en el precio final. Porque en definitiva, ¿quién paga esto? Es el consumidor final. Ujú. Ahora, pues fíjate que en un escenario de reducción impositiva, también las provincias y los municipios van a acusar recibo de esa reducción y hoy están planteando queremos más recursos, no para devolvérselo a los contribuyentes, sino para poder seguir haciendo gestión. Eh, ¿cómo se
administra, digamos, esa tensión. El sector empresarial que queremos una baja en la carga tributaria. Los municipios no se pueden poner, o los municipios de las provincias no van en contra de eso, pero dicen, "Pero necesitamos más recursos, que antes venían por ATN y ahora queremos que vengan por coparticipación". No se están planteando una devolución de ese dinero, digamos, a los sectores de la economía privada. Entonces, ¿cómo se hace la amalgama de todo esto? Mira, yo creo que hoy la lógica con este nuevo modelo económico, digo, en las empresas ha ido modificándose y hoy el empresario dentro de su tablero de comando tiene que tener en cuenta la eficiencia de costos, la eficiencia operacional. Entonces, digo, tiene que optimizar cada una de las partes de su proceso, de su venta y de su gestión empresaria. Bueno, esto hay que trasladarlo también, ¿no es cierto?, al Estado en cualquiera de los tres niveles, ¿no? Entonces, estamos como un poco acostumbrados a que ingresos brutos representen entre el 70 y el 90% de todo lo que recauda una provincia. Vemos tasas elevadas, ¿no es cierto?, donde hay poca contraprestación. Todo eso que se recauda, bueno, impacta negativamente en la actividad económica, no trasciende, ¿no es cierto?, hacia la actividad económica. Entonces, bueno, no genera este valor agregado o este valor que pueden justamente las provincias y las municipalidades transferir, ¿no es cierto?, a las empresas que están dentro de ese organismo. Y esto, sin lugar a dudas, genera determinada informalidad. Si no, no puede resistirse, ¿no? Entonces, esta informalidad hemos visto últimamente el plan Los Dólares del Colchón para tratar de sacar ese canuto y poder blanquearlo. Pero son medidas muchas veces cortoplacistas o que son de parches que se van haciendo para generar esa dinamización. Yo creo que acá la clave va a estar, ¿no es cierto?, en esto de las provincias, de cómo empiezan a gestionar nuevamente, ¿no es cierto?, estas cuestiones. Y esto de la competencia fiscal que te mencionaba más temprano, también es un problema para aquellas provincias hoy que no tienen la capacidad económica de generar, ¿no es cierto?, esos recursos por su infraestructura, por su nivel de actividad y demás. Bueno, ¿cómo reinventamos también, ¿no es cierto?, a esas provincias? Obviamente uno siempre habla de las provincias con mayor población, con mayor actividad económica y el resto también hay que pensar un plan, ¿no es cierto?, para esas provincias. Hoy tenemos muchas provincias que reciben de esa coparticipación más de lo que genera la propia provincia. Y por otro lado, hay 5 o 6 provincias en las cuales o sea, genera más en esa provincia, ¿no es cierto?, de lo que efectivamente termina recibiendo. Entonces, esto empieza a generar como ciertas incongruencias entre las mismas. Bueno, y esto creo que va a ser la puja, ¿no es cierto?, en este CFI, en este comité, en el cual, bueno, van a tener que empezar a trabajar entre nación y provincia qué es lo que realmente se quiere. Yo creo que no va a ser una decisión fácil. Algo que se está comentando es el famoso superiva, ¿no? Es decir, bueno, la nación se quedaría con el 9% de lo que tiene que ver con la recaudación, que es un poco lo que hoy actualmente sirve para financiar los gastos del Estado Nacional, y luego la diferencia hasta llegar al 21%, bueno, quedará a cargo de cada provincia. Hay algunas que fijarán tasas menores, otras tasas hasta llegar al 21%. Ujú. Ahora, si no hacemos nada con ingresos brutos, la situación fiscal es exactamente a la cual está hoy. Es más, te diría, generaría un encordio más para los contadores y las empresas para liquidar el IVA, porque sería un IVA provincial, donde habría que presentar múltiples declaraciones juradas, que lo que efectivamente va a generar, ¿no es cierto?, de recaudación. Entonces, acá la clave está en reperfilar ingresos brutos o en establecer un impuesto a la venta minorista. Si no, no hay cambios en esto. Pero tiene que ir acompañado de una reestructuración interna en la gestión, ¿no es cierto?, de cada provincia. Esto siempre pensando, dos cosas para apuntar respecto a esto que acabas de mencionar recién. Hace unos días atrás la ciudad de Neuquén
hizo una presentación a través del intendente diciendo esto que mencionabas vos y presentando gráficos, ¿no? Un gráfico en donde aparecen Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 11% de devolución de los impuestos nacionales, seguida la provincia de Neuquén con un 50 o 51%. Creo había una o dos provincias más que estaban por debajo del 100 y el resto, las 19 provincias restantes, o sea, las otras 19 provincias, por encima de los 100. Es decir, que la nación recauda 100, pero le devuelve a esas provincias mucho más de los 100. Entonces, cuando se empieza a hablar del super-IVA, uno dice, bueno, caramba, el IVA tiene particularidades, porque es un impuesto en donde vos pagás la diferencia entre el IVA compras y el IVA ventas. Es decir, podés ir compensando esas erogaciones, digamos, ese tributo y pagás solamente una diferencia. Ingresos brutos, bien lo explicaste vos, no, porque interviene en toda la cadena, digamos, en todos los eslabones de la cadena de comercialización de un producto o un servicio. ¿Por qué debo pensar que las provincias, en un escenario en donde Nación diga, nosotros vamos a cobrar nada más que el 9% de IVA, ustedes establezcan un IVA provincial, las provincias no van a hacer un IVA, sino que van a hacer una carga mayor del impuesto a los ingresos brutos? Mira, todavía no conocemos el detalle, ¿no es cierto?, de la normativa o qué es lo que se espera. Sí hay este proyecto de decir, bueno, yo me quedo con el 9, que es lo que necesito, y el resto arréglese, ¿no es cierto?, a las provincias. Es como volver a delegar las facultades, ¿no es cierto?, que tienen las provincias en cobrar determinado tipo de tributos. Entonces, de esta manera, hoy nosotros sabemos que el gobierno nacional, a través de lo que hoy es ARCA, en lo que era la EXAFIP, tiene como un gran centro de recaudación y de base de datos, en el cual comparte información sobre facturación, consumos y demás. Entonces, bueno, por ahí se empieza también a jugar con el nivel de información que se empieza a dar a las provincias, si adhieren o no adhieren a determinadas condiciones, a determinados pactos, a determinadas gestiones. Entonces, directamente acá la nación va a dejar, ¿no es cierto?, de recaudar el resto del IVA y va a trasladar esa responsabilidad y esa carga, ¿no es cierto?, a las provincias. Entonces, es como que estamos desarticulando ese sistema de coparticipación porque les vuelvo a delegar esas facultades para que las provincias empiecen a fijar, ¿no es cierto?, esas tasas. Entonces digo, si acá no hacemos un cambio en ingresos brutos, es exactamente igual a lo que hoy tenemos y lo que cambia es la figura, la cáscara, ¿no es cierto?, que tenemos de esto. Ujú. Hay que hacer un gran trabajo en lo que tiene que ver con la eficientización del gasto provincial y municipal y sobre todo en cómo repensamos cada una de esas gestión o actividad económica provincial. Fernando, Esto no Fernando, va a ser una tarea fácil, sí, sí. sí. Fernando, ¿y cómo se prepara el sector empresario en estos tiempos de cambio? Me da la sensación de que ahora hay un parate para saber qué va a pasar con este proceso electivo que está en marcha y después de eso empezar a barajar y dar de nuevo. Pero, ¿cómo se prepara el sector privado? Digo, por esta vinculación que ustedes tienen, por estos contactos, estas charlas, estas exposiciones que permiten hablar sobre la mirada diagnóstica, pero también haciendo proyecciones en el corto, mediano y en el largo plazo. Bueno, ¿cómo se prepara el sector empresario para ese corto, mediano y largo plazo en una Argentina que está mostrando este espíritu de cambio? Mira, se ve como que el empresario tiene confianza en el modelo, en la gestión, y está dispuesto a hacer inversiones, ¿no es cierto?, dentro de la actividad. Sí, obviamente vemos en la mayoría de los casos, y sobre todo lo que tiene que ver con consumos masivos, un fuerte impacto de lo que tiene que ver con la apertura de importaciones. Vemos que hay un cambio en la lógica de producción. Si antes yo compraba determinados productos locales, hoy estoy tratando de migrar a traerlos de afuera porque efectivamente es mucho más barato. Entonces digo, ahí empieza a haber un ruido en cuanto a lo laboral, a la carga fiscal y a tratar de eficientizar. Hay algunas empresas que van cerrando algunas cuestiones de determinadas líneas de producción o reducen, ¿no es cierto?, esa cantidad. Entonces, todo está sujeto un poco a, bueno, cuál va a ser el panorama electoral. Con respecto a la materia cambiaria, que fue siempre el tema del dólar y el valor de la moneda,
hay un cierto control, ¿no es cierto?, en cuanto a, bueno, no tomo decisiones hasta después de, ¿no? Lo que se busca es estar como en el llano, estar atento a determinadas oportunidades, pero hay una cuestión central de la parte laboral y la parte fiscal, que es lo que está ahí pendiente, ¿no es cierto?, de resolución. Ujú. Sobre todo aquellas empresas que están vinculadas con la exportación. Hoy tenemos los derechos de exportación donde sí o sí es necesario ahí una eliminación. No existe país en el mundo, son muy pocos los países que hoy aplican un derecho a la exportación, porque esto es ir contra la competencia mundial y quedarse fuera, ¿no es cierto?, de determinadas oportunidades. Yo creo que hay determinados niveles económicos o niveles de actividad que van a ser beneficiados en este programa, en este marco económico. Todo lo que tiene que ver con energía, transformación digital y demás es lo que está hoy pujando un poco la economía, y hay otros sectores como más de consumo, de retail, que son los que están siendo afectados, ¿no es cierto?, por consumo, y sobre todo que hoy la persona, ante estos niveles de inflación más estables, bueno, decide cuándo, ¿no es cierto?, comprar. No tengo que apurarme los primeros días del mes en ir al supermercado a comprar, sino que puedo ir durante el mes. Entonces, bueno, todo esto tracciona, ¿no es cierto?, en la economía, en la gestión de cada empresa. Ujú. Históricamente la Argentina cuando empezó a ingresar a situaciones como las que está hoy, que es de ser un país caro en dólares, lo resolvió con devaluación. Hoy la devaluación no está en el radar de la gestión nacional. Eh, lo que se espera es una reducción de todos los precios para ir acomodando esos números, esos valores de la economía argentina, Fernando. Mira, eso es lo que se espera, ir los precios acomodándose y que puedan ir bajando de alguna medida. En algunas líneas de lo que es el consumo masivo se empieza a ver, y lo que algunas empresas te dicen es, bueno, recibo algunas líneas de precios, ¿no es cierto?, más bajos. Acá igual, más allá del costo de trabajar en la producción y demás, no hay que olvidarse, ¿no es cierto?, de uno de los grandes costos que las empresas tienen hoy, que es la parte laboral. Entonces digo, si ahí no hay un acompañamiento fuerte en lo que tiene que ver con las cargas sociales, con todos los impuestos vinculados a tener hoy empleados, bueno, va a fomentar determinada informalidad, va a fomentar que las empresas, en vez de contratarlo bajo una relación de dependencia, lo hagan a través de un régimen de monotributo, porque es más barato. Entonces, las empresas o las personas, sobre todo de niveles más chicos, empiezan a buscar esas alternativas. Bueno, entonces esto después impacta en que no hay un financiamiento de las jubilaciones, del sistema de jubilación. Entonces, bueno, todo empieza, ¿no es cierto?, a generar como un desmadre en lo que tiene que ver con la recaudación. Entonces, es importante poner foco, me parece, en estas cuestiones, pero es un debate que tiene que darse, obviamente, en el Congreso. Ujú. Yo no estoy hablando solamente de una flexibilización laboral, sino también de pensar en las normas de lo que tiene que ver con la seguridad social, con el empleo. Hemos tenido últimamente lo que fue el blanqueo laboral y demás, pero era tan complejo la estructura, la forma de presentar la información, que prácticamente no tuvo, ¿no es cierto?, efecto, no hubo adherentes a ese blanqueo. Entonces, si vos en la Argentina das oportunidades y das facilidades y das tiempo, el empresario se adapta y quiere regularizar y quiere, ¿no es cierto?, cumplir con las obligaciones. El tema está en, bueno, cómo se plantea y cuán fácil o cuán difícil es ese sistema. Ujú. No quiero abusar de tu tiempo, que has sido generoso con los minutos que nos has dispensado, Fernando, pero contame y vendeme porque tengo ganas de comprar de qué se trata la charla del jueves. Mira, la charla del jueves apuntamos a analizar cuál es un poco la situación, ¿no es cierto?, en las empresas, cuál es ese tablero de comando que una parte financiera, el gerente general de una empresa tiene que tener, ¿no es cierto?, cuáles son esos temas fiscales que hoy están en boca de todos, ¿no? Derechos de importación, impuestos país, la parte de recuperar ese impuesto que pagué tal vez y no se pudo recuperar.
qué pasa en Neuquén, sobre todo en la zona franca de Zapala, ¿no? Como una gran zona en la cual hoy se tracciona como un depósito fiscal, que puede llegar a tener algunos tipos de beneficios en lo que tienen que ver con los derechos de importación. Y básicamente hoy traccionar a través de esa zona y a través del Canal de Chile tiene ahorros en tiempos muy gigantes para lo que tiene que ver con importaciones. Entonces, bueno, se abre ahí un nuevo canal, ¿no es cierto?, para todo el proceso de importación. Ujú. Hoy creo que las empresas tienen como un gran tema que tiene que ver con la actualización de quebrantos fiscales. Un quebranto es cuando una empresa tiene una pérdida fiscal y que eso hoy se traslada a valores históricos, a valores de cuando se ha generado la pérdida, donde eso genera que las empresas en definitiva terminen pagando más impuestos a las ganancias. Bueno, en empresas medianas y en empresas grandes, esto genera, ¿no es cierto?, una confiscatoriedad importante por no tener normas que permitan esa actualización por los valores de la inflación. Entonces, cuando estos procesos inflacionarios empiezan, ¿no es cierto?, a ser cruciales en las decisiones fiscales, bueno, convierten este problema y hay que judicializar o hay que llevar una discusión administrativa de por qué deben actualizarse estos valores que quedan desfasados de una realidad que no se condice con la capacidad tributaria, ¿no es cierto?, de esa empresa. Entonces, bueno, alertar, ¿no es cierto?, a las empresas de qué se puede hacer, qué se pueden hacer con los saldos a favor de ingresos brutos y las tasas municipales. Bueno, es un poco dar el panorama de cómo por ahí antecedentes de jurisprudencia y demás vienen a dar respuesta a estos baches o vacíos que hay normativamente. Fernando, gracias por esta gentileza que has tenido para con nosotros, muy amable, ¿eh? Haber hablado con ustedes y bueno, estaremos seguramente en breve continuando con ustedes en alguna otra charla. Ya lo creo. Gracias. Fernando López Chiesa es contador, es especialista en tributos, es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, de la materia impuestos. Forma parte del equipo de Lisicki Litvikin, que viene a dar esta charla el jueves a las 9:30 de la mañana aquí en el Polo Tecnológico de Neuquén sobre oportunidades y estrategias en tiempos de cambio. Y con él hemos hablado de uno de los temas más duros y pesados que tiene la Argentina hoy por hoy, que es la carga tributaria. Primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de números, pero vamos a hablar lo que tiene que ver con la política previsional o aspectos previsionales en la Argentina de hoy.